Tardes, buenos días. Para el horario en que lo puedan ver al video. Vamos a ver ahora un poco sobre los tubos fluorescentes y vemos cómo los podemos reemplazar directamente por tubos LED. Es una de las preguntas que más se hacen nuestros clientes, ya que con la nueva normativa las bombillas y tubos fluorescentes antiguos deben sustituirse por los nuevos productos de iluminación LED, por su eficiencia energética principalmente, obvio. En este post te enseñaremos paso a paso de cómo hacer el cambio del tubo fluorescente a tubo LED de manera fácil y con garantía de éxito. Primero vamos a identificar algunos conceptos claves que si no se conoce la palabra técnica no podrá seguir las aclaraciones. ¿Qué es reactancia? La reactancia es básicamente el sistema que mantiene estable la intensidad de corriente eléctrica que recibe el tubo fluorescente. La reactancia se conoce también como balastro o balasto y es la productora de energía para generar la luz. Existen dos tipos de reactancias: reactancias convencionales, que son las que utilizan los fluorescentes antiguos, que necesitan la potencia del cebador o arrancador, que ya son obsoletas, pero todavía vamos a encontrar algunas, y las reactancias eléctricas o electrónicas, que no necesitan de cebador o arrancador y consiguen un encendido inmediato sin parpadeos. ¿Qué son los cebadores, también conocidos como arrancadores? Es el que se utiliza para incrementar la temperatura del gas encendido y es lo que produce la chispa en el interior del tubo. Su función es la conexión-desconexión que permite que trabaje la reactancia de bobina de los primeros tubos fluorescentes. De esta forma conseguimos la fuerza necesaria para activar los electrones que se encienden en el tubo de un extremo a otro. La tensión de arranque puede aumentar hasta 1000 voltios. Y bueno, y después la tensión de funcionamiento puede bajar a unos 15-12 voltios, inclusive menos. El resto de voltaje queda atrapado en la reactancia, una caída de tensión. ¿Es siempre necesaria la reactancia? Sí. Como la tensión de la vivienda a la que se conecta es 220 voltios, por eso que se necesita el empuje de la reactancia para aumentar la tensión de arranque. Una vez que se ha producido el chispazo encendiendo ya no es necesario esa tensión tan elevada, por lo tanto la reactancia y el cebador o arrancador se desconectan automáticamente y la tensión se normaliza a 220 voltios para mantener la iluminación constante del tubo. En realidad no se normaliza a 220, sino que inclusive baja más todavía. Eh, Puede quedarse con 10, 8, 12 voltios y el resto queda en la reactancia. 8 voltios, 10, 12 para el tubo fluorescente y el resto del voltaje queda en la reactancia. Es así el sistema. ¿Qué tipo de reactancia es más adecuada? Ventaja de las reactancias electrónicas en comparación con las convencionales. Bueno, mayor eficiencia energética por su bajo consumo, mantiene el flujo de corriente estable, por tanto no se producen parpadeos, la vida útil del tubo se incrementa un 10 o un 15% más. Sí, las reactancias electrónicas trajeron eh, toda esta ventaja. No reduce su rendimiento lumínico con el paso del tiempo y con un diseño más compacto y más seguro para la iluminación. Es más liviana también. Bueno, ventajas que se pueden hablar de la reactancia electrónica. Bien, ahora pasemos directamente al tubo LED. Ya vamos a ver circuitos, no sean problema. ¿Cómo hacer un cambio de fluorescente a tubo LED? Para proceder en la conexión del tubo LED debemos comprobar el estado del cableado del tubo fluorescente. Tendremos que retirar la reactancia, el cebador o arrancador del tubo fluorescente para después poder enchufar los dos cables de la red eléctrica en las dos clavijas de un extremo o del otro del tubo LED. Así de sencillo. Pero primero, apague el equipo por seguridad. Revise que la corriente esté cerrada o cortada. Probemos con buscapolo, con lo necesario. Recordemos los pasos importantes a seguir. Cuando cortemos la luz, tratemos de bloquear la opción de que alguien vuelva a levantar la térmica.
Eso significa o poner un cartel o cerrar el tablero con llave o desconectar los cables debajo de las térmicas para que no ocurra un accidente mientras estemos trabajando. Segundo, retirar el tubo fluorescente anulando el cebador y la reactancia. Bueno, previamente a ponerse a trabajar, ¿qué tenemos que hacer? Demarcar la zona de trabajo, bloquear la entrada de cualquier persona donde estemos trabajando para disminuir la posibilidad de accidentes. Una vez que retiramos el tubo, anulamos todo lo que no se va a utilizar y dejamos las conexiones como tienen que ser. Tercer paso, conectar directamente el cable a fase de un extremo del portal, de la base del tubo. Acá dice portalámpara, pero y el neutro al otro extremo del tubo. Ahora vamos a ver que hay dos opciones. Por último, activarlo. Si se enciende es que lo hemos hecho perfectamente bien. Figura 1, esquema de una instalación de tubo fluorescente. Bien, acá tenemos un tubo fluorescente convencional de los viejos, con un soporte arrancador, con su arrancador del lado de arriba y su balasto o reactancia, que en realidad es un poquito más grande que el arrancador. Me quedó medio chico el trabajo. Esto es lo que llamamos balasto o reactancia. En realidad es un poquito más grande, debería ser más o menos comparado con el arrancador de este tamaño. El que estaría desproporcionado es el tubo, pero bueno. Fíjense que acá el fase va a un costado del tubo, de ahí sale el mismo cable de fase al arrancador, del otro lado del arrancador tenemos el cable que va al otro extremo del tubo, la parte de abajo de ese mismo va al balasto y del balasto directamente al neutro. Eh, Cuando nosotros tenemos este circuito así perfectamente armado y ponemos, polarizamos esto, le ponemos corriente a este circuito, fase en el fase, neutro en el neutro, el arrancador empieza a conectar y desconectar este lado con este lado. Tiene un gas especial que reacciona a la tensión pico de 220 voltios, son como unos 310, y hace que se caliente el interior del tubo del arrancador, de manera que una chapita se dobla, conecta y desconecta como un antiguo guiño electromecánico. O destellador, un antiguo destellador térmico, eso usaban las camionetas viejas, que ya no viene más, ahora son todos electrónicos. Bueno, su función es conexión-desconexión. Entonces eso hace que en la bobina de la reactancia generen campos electromagnéticos que generan picos de arranque, que generan una conexión de extremo a extremo. Una vez que la chispa del extremo derecho, izquierdo pasó al extremo derecho, se desconecta el arrancador y la reactancia genera una caída de tensión de unos 205 voltios y el resto pasa para el tubo fluorescente. Significa que este tubo fluorescente parpadea 3-4 veces antes de arrancar. Esto fue mejorado con el balasto electrónico. ¿Qué hacemos nosotros si tenemos este caso? Bueno, podemos bajar el plafón completo, retiramos el porta arrancador con arrancador completo, retiramos el balasto reactancia para no tener un peso innecesario ahí y hacemos las conexiones a continuación mostradas. Opción 1, conexión en un solo extremo del tubo. Simplemente conectamos fase y neutro si es que te tocó este tipo de tubo. Opción 2, conexión izquierda y conexión derecha de fase y neutro. Lo más probable es que la opción 1 sea la que hoy en día se utiliza, pero todavía pueden quedar algunos tubos en función de la opción 2. Bueno, esto es la manera de reemplazar el tubo siempre y cuando podamos bajar del techo el plafón completo, el listón fluorescente y trabajarlo en la mesa. Es lo mejor que podemos hacer. Una alternativa o un paso intermedio a esto sería, bueno, en el caso de en el caso de tener un balasto electrónico, fíjense que los balastos electrónicos conectaban directamente el tubo sin arrancador, pues simplemente es eliminarlo, eliminar todas las conexiones y repetir el paso 1 o el paso 2 según el tubo que nos haya tocado. Bien, la última parte de esto sería la alternativa para no descolgar el listón fluorescente. En este caso tenemos que identificar el tipo de tubo que tenemos. El tipo de tubo fluorescente LED. Yo lo explico directamente con los gráficos. Bien, lo más probable es que necesitemos hacer un puente o retirarlo, depende del caso. Algunos tubos fluorescentes venían con esto, que no es un arrancador, es un puente.
tubos LED. Algunos tubos LED venían con este accesorio extra que oficia de puente, pero si no lo tenemos no hay problema, simplemente tomamos el arrancador original que está puesto en el tubo que vamos a reemplazar y lo puenteamos del lado de adentro como se puede ver. Después lo volvemos a armar y ahí tenemos un puente. Entonces lo volvemos a poner en el porta arrancador y generó un puente entre un extremo y el otro. Entonces, acá tenemos el caso. Bien, de acuerdo a los puntos, vamos a ver. Opción 1. Cuando la alimentación eléctrica del tubo LED viene propuesta solo para uno de los dos extremos, se realiza un puente en el porta arrancador. Ahí está el puente, ven, que puede ser utilizando el accesorio que algunos tubos traen y otros no, o usando el viejo arrancador y puenteando la parte de adentro. Entonces al puentear eso volvemos a poner el arrancador ya puenteado ahí. Entonces fíjense lo que va a pasar. El neutro va a entrar por acá al balasto, va a seguir por acá, el tubo LED viene puenteado de ahí, va a venir por acá, como acá tenemos un puente, le estamos metiendo neutro del lado de arriba y el fase del lado de abajo. Y ahí quedó perfectamente. Si lo damos vuelta también va a funcionar. Opción número 2. Tubo fluorescente se conecta de un lado fase, del otro lado neutro. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar solamente el arrancador. Entonces el fase ya está conectado de este lado y el neutro se conecta al otro lado a través del tubo de la reactancia. Ustedes dirán, pero la reactancia no va a generar una caída de tensión que se coma 205 voltios y me deje pasar 15 voltios para el tubo LED. No, no va a pasar porque el gasto, la demanda de energía de amperes del tubo LED es tan bajito que no le da oportunidad a la reactancia de generar una caída de tensión tan alta. Para ese consumo eléctrico tan bajo, la reactancia es como si fuese un cable. Con estas últimas dos opciones, ustedes no necesitan simplemente bajar el tubo, simplemente le sacamos el arrancador, hacemos el puente en el caso que lo necesitemos o lo extraemos, depende del tubo que les toque. Si tienen duda, me lo vuelven a preguntar en clase y lo vuelvo a explicar, no hay ningún problema. Bueno, pasemos a la siguiente etapa de nuestro apunte, cálculo de conductor eléctrico. Nosotros nos vamos a encontrar en varias oportunidades con mucha distancia entre el pilar y la casa, sobre todo esos terrenos grandes del interior, se empieza a edificar atrás y quedan 30, 40 metros de frente. Para eso vamos a usar este cálculo de conductor para saber la pérdida de energía que va a tener. Bien, estos son todos los elementos de la fórmula. Yo lo voy a ir explicando directamente la fórmula. La resistencia se mide en ohm. Va a ser igual. Esta P ya es una letra griega. Se llama Rho, RHO, letra I. Significa resistividad de un metal. Para el cobre, la resistividad más común es 0,0174 ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Esa es su unidad de medida compleja. R resistencia, L longitud en metro, S sección del conductor en milímetros cuadrados. Y vamos a un ejemplo. Calculemos la resistencia de un conductor de 35 metros de longitud y de 4 milímetros cuadrados de sección, cuya resistividad, porque es cobre del material, es de 0,0174 ohm por milímetro cuadrado sobre metros. Entonces ponemos la fórmula. Resistencia es igual a Rho por longitud sobre sección. Simple. Entonces ponemos el valor de Rho. ¿Cuánto vale Rho? 0,0174 ohm por milímetro cuadrado dividido metros. Por longitud dividido sección. A continuación le agregamos el valor de la longitud y de la sección y acá encontramos similitudes. Podemos simplificar. Acuérdense que en esta multiplicación de fracciones se simplifica cruzado. Entonces los milímetros cuadrados de este lado se van con los milímetros cuadrados de abajo y me queda solamente el 4. Los metros de este lado se van con los metros del otro, del numerador, y me queda solamente el 35. A continuación, tengo que dividir 35 en 4 y multiplicarlo por
el valor este. Fíjense que la única unidad después del simplificado, la única unidad que me queda es el ohm, o sea que el resultado va a ser en ohms. Entonces 0,0174 ohm por 35 dividido 4. Ahora 35 lo divido en 4 y me queda 8,75. 0,0174 ohm por 8,75 me va a dar igual a 0,15 ohm. Este cable de 35 metros de longitud y 4 milímetros cuadrados tiene esta resistencia. Bien. A continuación vamos a hacer un ejemplo utilizando resistencia. Si yo ya calculé la resistencia, entonces veamos un ejemplo. Calcular la caída de tensión producida por un conductor de 3,22 ohm y una de resistencia que conduce a una intensidad de corriente de 15 amperes. En vez, podríamos haber usado esto, pero bueno, yo voy a seguir el cálculo. Este valor que está acá es un posible cálculo como este. Entonces, esta es la tensión que se va a quedar en el conductor. Acuérdense, circuito serie. Por ley de Ohm, ¿a qué es igual la tensión? A intensidad por resistencia. Entonces tengo 5 amperes por el valor de resistencia, 16,1 voltios. Y bueno, me va a quedar una caída, una pérdida de 16 voltios, con esta resistencia, obviamente. Seguramente que con estos 0,15 va a ser mucho menos. Pero bueno, vamos a ir haciendo varios ejercicios para ir aprendiéndolos. Bien, acá termina esta explicación. Vamos a hacer estos ejercicios en clase. De todas maneras están bastante simple explicados, si no los explico la semana que viene. Bueno, buena semana, buen fin de para todos y espero que les haya sido sencilla esta clase, que no es muy larga, pero la vamos a ver en clase más lentamente. Cualquier duda me preguntan por grupo o lo anotan y me lo preguntan en la clase que viene. Bueno, si les gustó denle un like o suscríbanse. Nos vemos en 7 días.